es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Muchísimas felicidades a todos los creyentes. Esta noche es Pascua, el día de Pascua, la resurrección de Cristo. Para todos los creyentes, un abrazo. Hace una semana hemos vivido las justas electorales. Todos los analistas, los periódicos, etcétera, dejan un poco la sensación de que el MAS hubiera perdido las elecciones. Sin embargo, hoy en ANF vemos que el MAS ha obtenido con resultados preliminares 225 alcaldías sobre 336. 4 gobernaciones, 3 van a segunda vuelta, 2 se quedan en manos de la oposición. Más allá de lo evidente, evidentemente el MAS es el partido hegemónico del país. Sin duda alguna es aquel que se ha presentado en todos los municipios, en todas las gobernaciones, ha presentado todas las candidaturas. Pero hay una sensación tremendamente rara, enrarecida en cuanto a lo que ha sucedido en las justas electorales. ¿Qué ha pasado con el MAS? ¿Qué ha sucedido con el MAS? No queremos esos análisis que ya hemos tenido toda la semana, que el MAS ha perdido las elecciones. ¿El MAS habrá perdido las elecciones? ¿Por qué el MAS ha perdido las elecciones? Esta noche hemos invitado a Carlos Cordero. Carlos Cordero, ¿cómo estás? Bienvenido a esta casa, no es hotel. Muchísimas gracias, es un verdadero gusto estar acá y compartir con los amigos. Carlos, si tuvieras que titularme mañana a la prensa, ¿cómo lo harías? Incertidumbre electoral y incertidumbre hacia adelante. Con nosotros también Armando Ortuño. Armando, tú eres investigador, le das seguimiento al comportamiento electoral. Este es tu tiempo. Sí, bueno, y se está acabando, digamos. No, espero que nos dé por mucho más. No, primero, gracias por la invitación y bueno, pues acá... Sí, yo creo que es un momento interesante para preguntarnos, ya no tanto hacer el titular, sino preguntarnos el porqué, ¿no? El porqué de ciertos procesos y qué de estos procesos nos están diciendo sobre el comportamiento de los electores bolivianos. ¿Qué hay detrás de estos procesos? Te lo voy a preguntar, Armando. Con nosotros esta noche, y Walter, estoy muy feliz de tenerte. Por segunda vez en esta casa no es hotel, pese a que yo siempre te invito casi todos los fines de semana. Es que ahora hubo elecciones y por eso vine. Si tuvieras que titularme mañana a la prensa, si tuvieras el juguete rabioso, ¿cómo lo hubieras titulado? Bueno, si tuviera el juguete rabioso y estaría titulando, yo titularía algo a favor del MAS, pero no estoy en ese plan. Quisiera más bien analizar, como dice Armando, habría que ver los por qué ha pasado esto. Y ahí soy un poco pesimista, ya lo verás en el programa. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, Walter, de verdad te lo agradezco. A ver, quiero empezar contigo, Armando. Yo sé que tú te dedicas a la investigación electoral y, al tema de cifras. Quiero que de manera muy pedagógica, para dar inicio al debate, nos digas qué es lo que ha pasado en cuanto a números. En relación, por ejemplo, al 2010, ¿qué es lo que ha sucedido ahora? El MAS realmente se encuentra en una desventaja tan frontal como dicen los opositores, ¿no? Los opositores ahora mismo están festejando, están muy contentos por los resultados electorales. Pero me interesa mucho saber, desde la estadística, desde los datos, en qué situación está ahora mismo el movimiento al socialismo. A ver, el primer dato que tenemos que tener en la cabeza es que las elecciones subnacionales han sido tradicionalmente elecciones poco favorables al MAS. Es decir, no es la primera vez que el MAS tiene un retroceso y que tiene un resultado malo en una elección subnacional. Incluso después de varios procesos. Históricamente, y Walter se acordaba hace un minutito, por ejemplo, en el momento en que Evo Morales gana las elecciones del 2005, al mismo tiempo, el mismo día, pierde las prefecturas de La Paz y Cochabamba, por ejemplo. Tenemos memoria corta a veces, ¿no? El 2010 también se tiene un resultado bastante malo después de un gran éxito electoral en la elección del 2009. Entonces, digamos, a priori ese es un primer elemento histórico. Obviamente la historia no se tiene que repetir, pero sí el MAS no tiene un buen desempeño. Pero ahora, entremos al tema 2015 en términos de datos. En todo caso, yo diría que la elección del 2015 es la peor de todas estas. Es decir, eso hay que decirlo. Y en números, toquemos, ¿no es cierto? El MAS, por ejemplo, es cierto, gana 225, se está calculando alrededor de 225 municipios. El Deber ha publicado incluso otro dato. 200, bueno, estamos ahí, ¿no? El año 2010 había ganado 228.
¿no es cierto? Entonces, digamos, no retrocede enormemente, pero tampoco es que tiene un avance formidable, y eso quiere decir que básicamente las oposiciones municipales se consolidan en casi un tercio de municipalidades en Bolivia. Y si a eso le agregas que de esas municipalidades que controla, digamos, las fuerzas opositoras, varias de ellas te aglomeran a casi el 50 al 60% de la población, pues digamos estamos ante un dato digamos que no es positivo. Segundo dato que a mí es más digamos llamativo. El año 2010 el conjunto de votos del MAS a nivel gobernación llegó a 50%, que ya era una rebaja, si te imaginas, con el 64 de unos meses antes en la elección presidencial. Bueno, ¿qué pasó el anterior domingo? Según los cálculos que más o menos yo he hecho, el nivel de votación del MAS estaría entre 42 y 43% en todas las listas de gobernadores. O sea, hay un retroceso de 7%. Exacto, de un 7% en comparación al 2010 y un retroceso de casi 20% comparado al resultado de octubre. En números es más impresionante. Es casi 1 millón de votos, 1.100.000 votos, que menos, digamos. Que en una anterior entrevista me decías que el 2010 también el MAS había tenido una reducción de 1 millón de votos. Sí, 1 millón, ahora ha aumentado 100.000 más. entonces, y podemos seguir viendo los datos. Yo no quisiera abrumar más con eso, pero yo diría efectivamente como dos mensajes. Las elecciones subnacionales nunca fueron una elección favorable al MAS, pero en particular en esta elección el resultado ha sido mucho más malo de todas las que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil encontrarle por algún lado un dato que le ponga un poquito de curita, digamos, a la herida del domingo. Carlos, se ha dicho, bueno, si uno lee los analistas y revisa las redes sociales, que habría ganado la democracia, es decir, las voces opositoras están sumamente contentas con los resultados de las elecciones subnacionales. Tú eres un conocido analista opositor, de hecho tú has sido candidato en algún momento por Unidad Nacional. Desde tu perspectiva, ¿cómo queda la oposición? Y si te animas a hacer una mirada de una oposición hacia el 2019. Bueno, mira, lo primero, yo tengo un criterio un poco más optimista que Armando, ¿no? Porque, digamos, esta supuesta debacle del MAS en las elecciones municipales es solo en función de las propias expectativas del MAS. Porque si tú ves las elecciones 2010 en términos de datos, con la pérdida de votos, etcétera, en las dos oportunidades se ratifica lo que dice el presidente en alguna medida, y los analistas, los que hacen análisis desde la orilla del oficialismo, que en las elecciones subnacionales el partido dominante es el MAS, tiene un importante número de municipios ganados, que evidentemente en las ciudades y capitales grandes no tiene un desempeño en función de sus expectativas. ¿Cuáles son las expectativas? Las que el señor presidente siempre plantea a principio de campaña. Cuando gana las elecciones 2014, inmediatamente entramos a la competencia electoral del 2015, él se fija objetivos que, digamos, como campaña son importantísimos porque jalan, porque generan una motivación al interior del partido. Pero el MAS pierde en función de esas expectativas, ¿no? Así que eso por una parte. Lo segundo, en la perspectiva de hacia adelante, sí, de cara a estas elecciones, la oposición política ha mejorado respecto al pasado, pero es una mejora con cierta incertidumbre. ¿Qué significa verdaderamente el hecho de que haya ganado el municipio del Alto Unidad Nacional? Por ahí, si es una mala gestión, es un presente griego, o sea, será la sepultura de Unidad Nacional. La oposición en general, en las elecciones 2010 y las de 2015 subnacionales, ha tenido un desempeño, por decirlo, pobre, y hoy ha mejorado. Por eso el sentimiento de felicidad, porque ha ganado la gobernación de El Alto, o del Departamento de La Paz, ha ganado el municipio del Alto, ha ganado otros municipios, ¿no?, que antes siempre se pensaba, y además una larga expectativa, de que el MAS, candidato que pusiera, pero que fuera en las listas del MAS, era un seguro ganador. Y lo que ha ocurrido en estas elecciones es que no se ha cumplido esa expectativa. Bueno, pero eso no es menor. Walter, tú eres el conocido masista.
conocido estratega masista, es decir, todo el mundo lo sabe. Walter, ¿el MAS ha ganado o ha perdido de las elecciones? ¿Cómo hacen la evaluación interna? Mira, de hecho, yo no participé en estas elecciones. La vez pasada que vine a tu programa, lo dije, estas elecciones no. Yo ya las veía complicadas. Y las veía complicadas por lo que te voy a explicar. Mira, en principio, la dirección del MAS ha querido leer cuantitativamente esta elección, ¿no? Y han dicho, bueno, somos el primer partido a nivel nacional. Lo que pasa es que una elección no se hace para saber que eres el primer partido a nivel nacional. Eso se sabía antes. El MAS en octubre ya se mostró que eres el partido a nivel nacional, inscribió candidatos en todos los municipios, otro partido no lo hizo, etcétera, etcétera. Lo interesante acá es, si bien, como dice Armando, el MAS en las subnacionales siempre ha sacado menos votos, estas subnacionales no son iguales que las del 2010. ¿Por qué? Porque hoy estamos en otro momento político, en un momento político más delicado. Primero, como telón de fondo está la crisis económica internacional de los precios del petróleo, que algún momento va a chicotear hacia acá. Segundo, nunca el MAS ha ido con una crisis interna tan seria a elecciones. En Pando veíamos a un gobernador haciendo campaña con Gatti Ribeiro, en Tarija, Cabrera, cerca de Oliva, acá mismo, divididísimo, ¿no? Eso es distinto. Tercero, el 2010 no estaba en duda la continuidad del MAS, porque el 2014 venía Evo y barría con todo. Ahora hay una limitación ya a eso. Legalmente, constitucionalmente, se sabe que Evo no va más el 2019. Y si fuera legalmente, porque le corresponde el referéndum para habilitarlo, se haría bajo estas circunstancias de ahora, donde hay una oposición más empoderada, una oposición que ha sabido ganarle elecciones al MAS por primera vez. ¿Pero no se encuentra atomizada, Walter? Bueno, efectivamente, de la atomización surge un proyecto. Hay gente en el MAS mismo, compañeros, amigos, que quieren despolitizar la lectura de estas elecciones y leerlo solo como datos, como cifras. Y no es así. La macropolítica se hace de la micropolítica. Es decir, el poder estatal nacional se hace desde las regiones. El 2004, Evo todavía era un dirigente cocalero, pero fueron vitales las elecciones subnacionales del 2004 para el empoderamiento del MAS. Ahí ya gana decenas de municipios, no sé si cerca de 100 o más de 100, y se convierte en el primer partido en lo subnacional, y el 2005 da el golpe en las ánforas. Entonces, hay que ser más atentos a la lectura política de estas elecciones. ¿No es una suerte, Walter, desde tu mirada, desde el movimiento al socialismo, tu partido, una suerte de búsqueda de culpables? Mira, es que el análisis político sirve para eso, pues, ¿no? Para encontrar las razones por las cuales sacaste menos votos, por las cuales, y el mismo presidente lo hizo al siguiente día, ¿no es verdad? Un líder político tiene que encontrar razones políticas válidas para comunicárselos a la gente. Flaco favor sería el MAS de leer esto como una elección más. Y yo creo que hay un contexto muy distinto al 2010, y agrego otro factor. El 2010 no se eligieron plebiscitariamente casi nuevos líderes. Aquí Revilla, por ejemplo, no solo iba a ganar el municipio, sino iba a validar su liderazgo casi nacional. Incluso él dice, no, mi contendor real es Evo Morales. Patxi, lo mismo. Es decir, el 2010 no se discutía en el análisis político ni en los medios la aparición de nuevos liderazgos. Ahora sí. Y yo creo que el MAS debe estar muy atento a eso para hacer los ajustes que haya que hacer, porque si no, la oposición va a seguir escalando. Eso es lo que yo pienso preliminarmente. Ahora, ¿por qué sacamos menos votos el MAS? Hay varias razones ya puntuales, ¿no? El presidente enumeró errores. Yo veo que esos errores son más sistémicos ya, ¿no? En octubre ya hubo errores en candidaturas. ¿Se acuerdan esos candidatos prestados que tomó el MAS en Santa Cruz? Ninguno ganó. Y estos candidatos nuevos que ha tomado el MAS en Tarija, por ejemplo, devastaron al MAS por dentro, ¿no?
El error de poner a Patana no es un error que ocurre en un día puntual. Yo creo que no había alteño o paseño que sepa que Patana era un pésimo candidato. ¿Crees que Felipe Huanca fue un error también, Walter? Mira, yo ahí tengo una lectura que es un error, pero de lectura política del momento. Probablemente Felipe Huanca era una excelente candidata en el 2005. 10 años después ya no. 10 años después el indígena ya no es la reserva moral que se pensaba. El indígena ya ha tenido posibilidades de gestionar y ha sido altamente penalizado. Yo creo que el 2010 un indígena como Patxi es más vendible, más persuasivo, ¿no es verdad? Y ahí creo que la campaña de Felipa se equivocó rotundamente al rotular demasiados rasgos indígenas. Pero Evo Morales es indígena y la gente no lo penaliza, les regala un 62% de victoria en octubre. Armando. Pero justamente yo creo que ahí están las claves que tenemos que empezar a descifrar, ¿no es cierto? Y quisiera llegar a ese punto por lo siguiente, agregando lo que decía Walter. ¿Por qué este retroceso es tan fuerte y tan llamativo? Hay otro elemento que creo que no había pasado antes. Por lo general, hasta ahora, en todas las contiendas electorales, tú, de alguna manera, el electorado siempre había replicado la clásica división masismo-antimasismo, con variaciones, con algunos matices. Pero en general siempre era incluso había yo diría un cierto clivaje político en términos de estilos, ¿no es cierto? Un estilo más popular, más cercano a la gente, digo, más indígena, más nacional popular en cierto sentido, versus estilos, entre comillas, de política más oligárquica, más... Lo interesante en esta elección es que por primera vez el MAS es derrotado con un estilo diferente y con electores populares, que ya no votan por el MAS. No es con su propio estilo. A eso vengo, por eso. Y eso creo que también es lo que tenemos que entender. Después de 10 años de política, la oposición va aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? La oposición también mejora la oferta de candidatos, cambia estilos, no sé si tanto los discursos, pero por lo menos los estilos los está cambiando. Y por lo tanto es probablemente una oposición que en ciertos aspectos es más competitiva, ¿no? Ese es un dato nuevo. Y yo creo que, como Walter lo dice, también nos plantea cosas para el futuro, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que para futuros procesos electorales, llámense referéndums u otros, ya no te vas a encontrar con esos clivajes tan fáciles donde el MAS se podía mover con mucha comodidad y donde, digamos, en cierto sentido tú podías quedarte medio cómodo porque los clivajes sociales del país te ayudaban a ganar votos, ¿no? Y el último punto que yo quería retomar entrando al tema de por qué Evo, es que también el otro dato es, yo no sé hasta qué punto el propio MAS está terminando de leer adecuadamente su propia victoria de octubre. ¿Sí? ¿Cómo fue el electorado boliviano de octubre? ¿No es cierto? Y yo creo que el MAS empieza a construirse una serie de mitos. Yo en un artículo escribía, es triste que el propio MAS se haya creído la historia de que sus votos eran por obras y por lo tanto por prebendas, ¿no es cierto? Eso yo lo esperaría de la derecha, pero no lo esperaría de los propios masistas creyendo que pueden ganar una elección duplicando o triplicando las obras, ¿no? Y yo creo que ellos no han entendido, por ejemplo, o no han terminado de entender de que gran parte del electorado lo que valora es, por supuesto, el perfil indígena de Evo, pero además es un perfil de un candidato que te ofrece estabilidad, que te ofrece, que puede cumplir lo que promete, ¿no es cierto? Y que te ofrece ciertos valores de gestión, ¿no es cierto? Y que ha hecho un tránsito desde el indígena al estadista. Exacto. ¿No es verdad? De acuerdo. Un tránsito radical incluso, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y por eso los sectores urbanos lo han aceptado notablemente. Cuando Armando dice, ¿cómo se lee lo de octubre? Yo creo que se lee no muy bien. Por ejemplo, hay gente en el MAS que ha teorizado mucho desde una visión más contemplativa que política, práctica, o sea, de territorio, de calle, ¿no? Y teoriza sobre la hegemonía, ¿no? Yo creo que una mala lectura de esa construcción hegemónica alrededor del Estado lleva a pensar la hegemonía como dominio casi. Y de ahí surgen prácticas políticas bastante peligrosas y creo que le han hecho daño a esta elección. Es decir, yo soy el dueño del Estado, soy el dueño del dinero, y si no votan por mis candidatos, aquí no hay movilidad en el desarrollo, no hay obras. Y la gente ha reaccionado al contrario. Eso es absolutamente evidente. Y para decir esto, no lo digo como una opinión bruta, tosca, suelta. Lo digo porque conozco trabajos de campo, grupos focales
que lo que más le resintió, sobre todo en el Alto, es esa idea de que porque soy un partido hegemónico y porque tengo el control estatal, voy a administrar tu desarrollo, voy a administrar tus obras de acuerdo a mi discrecionalidad. Te lo pregunto a ti, pero luego paso con Carlos. ¿Eso le fue suficiente a la Sole para ganar? No, mira, por eso digo, hablar de errores y no ver como algo ya sistémico. Mira, Patana ya fue un mal candidato en 2010. Estuvo a punto de perder frente a Sole. Y precisamente creo que una falta de audacia y una falta de sensibilidad popular ahora hizo que se repite esa candidatura que estaba muerta aún antes del maletín con dinero o el paquetito famoso, ¿no? Entonces, y aún más, yo creo que el liderazgo del MAS, al ver ese famoso maletín y el paquetito, era el momento de descabezar esa candidatura. En otro momento, yo pienso que el liderazgo del MAS lo hubiera hecho. Ahora no sé por qué no lo hizo. Entonces, la Sole y la lucha entre Sole y Patana prácticamente estuvo definida en el 2010. Todas las encuestas. Qué fuerte lo que dices, Walter, porque te lo pregunto a ti. Entonces, aquí no estamos ante una lucha de ideas rectoras, ¿no? ¿Cuáles son las ideas rectoras de Soledad Chapetón? La mala gestión de Patana, el dinero que supuestamente recibe. No he hecho énfasis en aquello porque hubiera sido muy fácil. Realmente yo creo que la campaña ha sido muy inteligente en términos de proponer algo diferente en función de la gestión alejada de la corrupción, en el potenciamiento de ciertas capacidades administrativas que no había tenido Edgar Patana. Ya son dos elementos muy fuertes y en una propuesta muy sencilla, seguridad ciudadana. Entonces estas tres líneas creo que convencieron al electorado del Alto, sumado a toda esta interesantísima lectura que hacen gente que está muy cercana del movimiento al socialismo y que está mirando este proceso como una crisis electoral, pero de cara hacia el 2019, porque todas estas reflexiones y esta preocupación colectiva interna del movimiento al socialismo, cómo leer, cuáles son las causas, están en función de qué va a pasar con el proceso de cambio, es decir, cómo serán las elecciones 2019. El MAS será derrotado con Evo Morales, sin Evo Morales, es posible una victoria de la oposición y una reorientación de este proceso. Por eso las reflexiones de lo que está ocurriendo hoy, las causas de la victoria de Soledad Chapetón o las derrotas del MAS en otras circunstancias, con los argumentos que están dando aquí, realmente, si el propio MAS no está escuchando y no está reflexionando con autenticidad sobre lo que se está diciendo aquí, que me parece las reflexiones más inteligentes que he leído en los últimos tiempos explicando el proceso electoral que hemos vivido recientemente, porque simplemente decir que era un mal candidato, que votaron contra la corrupción, es efectivamente no entender lo que puede ocurrir con el proceso de cambio, el Estado plurinacional y el tema de las autonomías. ¿Qué respuesta le das o te animas a dar sobre una oposición para el 19? ¿Tú crees que una oposición el 19 podría ganarle a Evo Morales? Sí, con algunas condiciones. Un liderazgo que no tenga, digamos, cosas por las cuales pueda descalificarse, un liderazgo intachable, unidad y una propuesta de qué hacer con el proceso de cambio. Si es simplemente reactivo, simplemente de rechazo a todo lo que se ha hecho durante estos 15 años en el país, va a fracasar. Pero sí es inteligente la oposición política en términos de reivindicar lo bueno que se ha hecho durante todo este proceso y construir un Estado, digamos, más eficiente, sobre un liderazgo que no tenga tacha, que no tenga mácula, por lo menos desde el masismo, porque sí, fíjate lo que pasa, es sintomático, apenas gana Soledad Chapetón y los dardos van hacia Samuel Doria Medina, desde el propio MAS, ¿no? Intenta descalificar a futuro a Samuel Doria Medina.
Por eso, el 2019, sobre la base de unidad, una propuesta inteligente sobre lo que está ocurriendo en el país y un liderazgo que no tenga objeciones, podríamos estar hablando de una renovación del 2019. Haciendo una lectura entre líneas, Carlos, casi has dicho que no vaya Samuel Doria Medina en la elección del 19. Vamos contigo, Armando. No, es que yo creo que la otra cosa es que estamos muy viendo solamente la parte de la oferta política. Por ahí nos concentramos mucho en el MAS y en los partidos y en lo que te ofertan, que hay cosas. Pero el otro aspecto que también yo creo que tenemos que ver es un poco el tema de la demanda política. Es decir, ¿qué es lo que finalmente la sociedad está exigiendo a la política en este nuevo momento político? Y cómo la sociedad misma ha ido cambiando en estos 10 años. Y entonces eso también te determina cómo los partidos pueden bajar una idea y cómo pueden recoger ideas de la sociedad. Y entonces me parece que hay datos sociológicos duros, que yo lo vengo repitiendo como viejito desde hace mucho tiempo, pero digamos, si no entendemos que el país se ha urbanizado en los últimos 10 años, si no entendemos que parte importante de la sociedad boliviana ha entrado a procesos de movilidad social muy, muy importantes, de modernización económica, y procesos de mayor individualización, sobre todo en las ciudades, y en gran medida que todo ese proceso además es producto del propio proceso de cambio, entonces no estamos terminando de leer qué oferta política le tenemos que hacer a esa gente. Digamos, estudios, yo hago algunos análisis a partir de encuestas de opinión pública, ¿qué encuentro? Que, por ejemplo, la composición del voto del MAS en octubre es una composición bien interesante, casi 2/3 del voto del MAS es efectivamente un votante que tiene una adhesión muy fuerte al presidente, que tiene una adhesión muy fuerte a sus políticas, a su personalidad. Pero atención, había 1/3 de votos de gente que disentía en algunas políticas del presidente, que incluso algunos aspectos de su personalidad no le gustaban. Por ejemplo, ese grupo de gente, un tacho, y votaron por Evo en octubre, ¿dónde lo criticaba más al presidente? Corrupción, eficiencia, ¿no es cierto? Entonces, no parece inconsistente que 4 meses después, en una elección subnacional, esa misma gente diga, bueno, pues si me presentan un candidato que tiene pinta de corrupto y otro que no me va a resolver mis problemas, ¿por qué tengo que votar por el MAS? Siendo al mismo tiempo todavía absolutamente leal al presidente. Yo creo que, ¿y qué pasa? Yo tengo la impresión que ese rasgo sociológico de los electores es más bien un proceso que va a ir creciendo, no es un proceso que va a decrecer. ¿Y qué quiere decir? El MAS tiene que hacerse cargo de un electorado cada vez más volátil, cada vez más que se le puede escapar en ciertos contextos y bajo ciertas consideraciones. Obviamente sigue teniendo un sólido 40%, pero yo no sé si un proceso de las características del boliviano puede contentarse solamente con tener un 40% de votos sólidos. A ver, vamos a irte a la pregunta contigo, Walter, pero al siguiente bloque porque nos tenemos que ir a un corte. 40% no es un número menor. Si acostumbraste a gobernar con mayorías por sobre el 50%, sí. Vámonos un corte, a ver vamos a preguntarle a nuestros analistas de esta noche cómo se pinta el escenario electoral ya con las nuevas gobernaciones. Hay un tema fundamental, el pacto fiscal. ¿Qué pasará en el escenario político con ese tema? Quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel.